Me da mucho gusto y le agradezco mucho al maestro Samuel Islas Ramos, presidente del Colegio de Psicólogos en el Estado de Morelos, que nos acompaña esta mañana. Por segunda ocasión, maestro, qué gusto estar aquí. Al contrario, el agradecido soy yo. Saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias. Iniciando el programa, y ahora que venía para el programa y lo comienzo a repasar mentalmente, dijo, es que tengo tantas preguntas que hacer. Pero quiero comenzar con el principio. ¿Cuántos tipos de enfermedades mentales existen? Bueno, es una pregunta muy amplia. Sí. Y aquí tendríamos que diferenciar entre aquellos manuales internacionales que tenemos, bien, como es el DSM o el CIE, que estos manuales son reconocidos tanto por la Asociación Psiquiátrica Americana como la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué menciono los dos y no nada más uno? Porque, por ejemplo, para el Poder Judicial, el DSM es uno de los elementos más importantes. ¿Lo toma como referencia? Como referencia. Okay. Mientras que la Secretaría de Salud y todo el tema de la salud, DIF y todos ellos utilizan al CIE como un elemento. Ajá. Y entonces estos se clasifican, y bueno, en América Latina, en Latinoamérica tenemos manuales que estamos proponiendo, que es Manual de Salud de Enfermedad de los latinoamericanos. Ya. Y entonces vamos a entender como un poco la lógica de cómo están diseñados estos manuales. Desde enfermedades que tienen que ver con la ansiedad, y así es la clasificación de la ansiedad. Y ahora la han clasificado un poco más desde algunos trastornos muy específicos. Tenemos los trastornos de las infancias y las adolescencias, que tienen que ver con el neurodesarrollo, que tienen que ver con el espectro autista, cómo aprendemos, cómo nos desarrollamos. Tenemos los trastornos del estado de ánimo, que son los depresivos, los bipolares, ¿no? Tenemos otro que son las esquizofrenias y otros trastornos psicóticos, que tiene otra gran clasificación. Tenemos también trastornos que tienen que ver, que se clasifican como somatomorfos, que tienen cierta peculiaridad, como características, como aquellas personas que tienen esta hipocondriasis, que se inventan enfermedades y que platican con alguien y ya. Estoy enfermo siempre, y ahora de esto, y ahora aquello. Y van con el médico y dicen, tú no sabes porque tú me debes dar este medicamento, porque, ¿no? Ok, ¿es una enfermedad esa? Sí, claro. Sí. Y así vamos clasificando. En salud mental tenemos que entender dos grandes rubros que nos manejan, que es las enfermedades neuróticas y las enfermedades psicóticas. Las neuróticas parten de un principio de realidad, pero hay una alteración de la realidad, y las psicóticas parten de un principio de irrealidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe lo que hay. Hay alucinaciones, pensamientos delirantes, todo ese tipo de cosas. Y las neuróticas, bueno, todas las que acabo de mencionar, incluyendo los trastornos de personalidad, están aquí, ¿no? Y en la otra, pues está la esquizofrenia y están todos aquellos que salen de la realidad de las personas. ¿El estrés es una enfermedad? El estrés es una condición. ¿No? Es una condición porque todos estamos estresados. El estrés hay dos tipos, como el bueno y el malo, para dejarlo muy sencillo. El bueno, pues es lo que nos hace llegar a hacer ciertas cosas, ¿no? Incluso hay el estrés encausado, puede llegar a generar un poco de ansiedad. Eso hago la referencia a aquellos que hemos visto la película de Intensamente 2, donde hay el monito naranjita. El naranjita. Si lo analizamos bien, dices, bueno, pues está creando su propio futuro y está preocupado por el futuro. Pero cuando toma el control, entonces se convierte en este estrés descontrolado que nos afecta. Ya. Bueno, es lo mismo. La depresión como un padecimiento mental o como un trastorno psicológico, ¿es un sinónimo? Sí. Para ir entendiendo. Porque como que le tenemos miedo, no sé. Le pregunto, decir, tengo un trastorno psicológico. Estás muy mal, estás casi en la locura, ¿no? Así, un poco de miedo al término, ¿no? Pero es lo mismo. A nivel latinoamericano, y regresamos, poco, sí. Estamos tratando de despatologizar a la sociedad. Bien. ¿Qué significa? Que patología es igual a enfermedad. Ya. Entonces, queremos quitarles etiquetas como enfermedades. ¿Por qué? Porque si tú vas a internet y buscas esa etiqueta, pues vas a encontrar que ya te vas a morir.
Esencialmente es lo que plantea. ¿No? Sí. Después de tanto tiempo. Esto significa esto, estás a Y punto de después morir. te vas a morir, ¿no? Así es. Tipo los Crut, ¿no? Y pum, te mueres. Sí. Entonces, para evitar justamente que se siga dañando la misma sociedad, estamos proponiendo que se despatologice. Sin embargo, en el gremio sí tenemos que aprender cómo son estas etiquetas. Bien. Ahora, hay un rubro de sentirte triste, melancólico o muy eufórico, muy contento, y estamos dentro del parámetro de normalidad. A eso en salud mental le llamamos eutimia, en un estado eutímico. Puedes estar contento, alegre, y de repente puedes estar muy enojado, y todo eso entra dentro del rubro de la normalidad, de la eutimia. Y a partir de eso es como vamos formando, cuando tú empiezas a ir para arriba, ya empiezas a tener estados alterados de la conciencia, como hacia abajo estar en la depresión. Por ejemplo, la depresión, tenemos rubros de depresión desde lo más básico hasta lo más complicado. Y eso, la diferencia son los mismos síntomas. La única pequeña gran diferencia son los días en los cuales las personas están deprimidos. Si pasas 2 días a 4 días, estamos hablando de una depresión leve. Cuando estás de 4 días hasta 2 semanas, una depresión, hasta una semana de depresión moderada. Y así cuando pasas más de 4 semanas ya tienes un trastorno depresivo mayor recidivante. Y si pasas más de 4 semanas hasta 2 meses, seguramente vas a tener un trastorno depresivo mayor recidivante con un episodio psicoafectivo. A ver. Son muchos conceptos. Sí, son muchos conceptos. Y yo quisiera comenzar, y la intención de estas conversaciones es que a nuestro querido público que nos hace favor de sintonizarnos y que se queda conectados en el programa, y que esos temas nos interesan, me parece, a todos, unos más, otros menos. Pero hay algo de interés ahí. Pues es dejarles algo, ¿no? Que les pueda hoy cambiar o encender una alerta, si es que es necesario que se encienda una alerta, o que se apague una alerta. Por supuesto. Porque a lo mejor, ¿no? Hay una cosa de una idea de que estoy muy mal mentalmente y no lo hay tal. Pero a ver, yo quiero comenzar por esto, maestro. Estoy conversando con el maestro Samuel Islas Ramos. Él es presidente del Colegio de Psicólogos en el estado de Morelos. La pregunta es, ¿nacemos con las enfermedades mentales o las desarrollamos? Se desarrollan. ¿Todas? Todas las enfermedades mentales se desarrollan. Hay ciertas, como la esquizofrenia, que hay condicionantes biológicos o genéticos. Bien. ¿No? Pero la mayoría tiene un impacto sociocultural. O sea, se desarrollan. Hay algo que... Así es. ¿No? Que, por ejemplo, alguien que termina siendo depresivo, y pregunto, a nivel de niños, ¿podemos tener en casa un niño con depresión? Sí, y no lo estamos identificando, o un niño con estrés o bipolaridad y no lo estamos identificando. Bipolaridad no, pero sí depresión. Lamentablemente, estamos hablando que como el 0.5% de la población tiene depresión infantil, pero sí existe. Bien. ¿No? Nosotros tenemos pacientes con depresión infantil ya diagnosticados y con atención psiquiátrica y psicológica, pero pues estamos hablando del 0.1%, ¿no? Bien, o sea, pocos. Es muy poquitos. La depresión sí es ahí cuando entra la parte biológica o la parte genética. Bien. Regularmente son por cuestiones culturales. Si venimos un ambiente donde hay exceso de violencia, donde hay una serie de condicionantes, entonces la persona logra tener un estrés mayor, y entonces si yo fui educado de cierta manera, cuando yo me toque educar, pues ¿cuál es mi modelo a seguir? Pues el de mis papás. Pues el que vi. ¿No? El que viví, experimenté. No el que me enseñaron en la escuela, sino el que vi en la casa, con mis referentes mayores, que son mis padres, o mi madre o mi padre, si estaban los dos, ¿no? Exactamente. Si eso se genera y no hay algo que lo corte, entonces seguramente lo que va a suceder después es que se va a generar una cadena. Pasamos al punto, por ejemplo, las mujeres que salieron embarazadas, históricamente a los 15, 17 años están embarazadas. Sí. ¿No? Y de repente, cada generación pasa lo mismo. Es como normal. Cíclico, ¿no? Exacto. ¿Es genético? No, es algo aprendido. ¿No? Bien. Y de repente, a estas generaciones, afortunadamente dicen, yo no me quiero embarazar, y acuden a terapia. ¿No? Y entonces dicen, yo sé que no estoy mal, yo sé que no, pero no quiero repetir patrones. Ayúdenme. Y ahí es donde entra el psicólogo, ayudarte a romper esos patrones, que si tú mismo estás observando que algo no está bien,
pide ayuda. Ya cada vez más niños y adolescentes están pidiendo la ayuda. Y los papás a veces se niegan o a veces acceden, ¿no? Entonces, cuando acceden, el beneficio es mayúsculo, porque entonces si es algo aprendido, es algo social, la atención tiene que ser bajo ese mismo esquema. ¿Por qué nos negamos? Hay muchos tabús. Entiendo que lo han estudiado también. ¿Por qué lo negamos? O sea, es como... a ver, lo voy a poner en algo que a lo mejor es más práctico de entender. Yo fumo, pero tantito. O sea, no tengo el problema del tabaquismo. Yo tomo una cervecita, 2 cervecitas, pero no soy alcohólico. ¿No? Claro. Y así. Entonces yo, pues sí me llego a sentir mal 6 días de 7 a la semana, pero no tengo depresión. Claro. ¿Es una condición natural del ser humano negarnos a eso? Cuando desconocemos la realidad, procuramos desviar la atención, el foco de atención. Y entonces decimos, o lo negamos, o simplemente lo rechazamos. Gran parte, dentro de investigaciones que yo en lo profesional he desarrollado, nos hemos encontrado que la gente no sabe para qué sirve el psicólogo o la psicóloga. Sí. Y entonces, si desconoces, si hay una ignorancia al respecto, entonces no sé para qué sirves. Y hay la etiqueta de el psicólogo es cuando estás loco, cuando en realidad no es que sea así. Chico, estás muy grave ya, o sea, ya ves fantasmas por todos lados y cosas. ¿Y no es así? No, por supuesto, porque lo que vamos a hacer es hacer un reconocimiento de tu vida, de tu entorno, y qué es lo que te está dañando. ¿Qué parte de tu vida no logras salir adelante? Vamos a ir reconociendo esos elementos que tú estás teniendo para que hagas un giro. Oye, si te está lastimando algo, pues hazte a un lado. Pero antes, históricamente, no lo podías hacer. Entonces vamos a hacer que esto sí lo puedas hacer. No es porque ahora vas a ir a decirle a alguien y alguien te dice y entonces te mueves. No. Ese cambio son herramientas de vida que a ti te hicieron falta y que tenías que irte adquiriendo. Que puede ser que los tengas en el pasado, en tu historia de vida, o puede ser que lo aprendas aquí en tu aquí y en tu ahora. Entonces, bueno, ¿cómo puedo aprender a que no me sigan lastimando? Tienes el mismo patrón con tu novio o tu novia y siempre es la misma característica. Sí. Cambias de novio y parece que el cambio es para peor, me salió igual. ¿no? Me salió igual o peor. Exacto. ¿No? Este era pelado, este es doblemente. Exactamente. ¿No? ¿Y qué pasaría si tú en ese momento le dices al novio, oye, me gustaría, en vez de decirle, oye, no me hables, y generar más violencia, ¿qué pasaría si tú le pides a tu novio, a tu pareja, a tu esposo, esposa, oye, me encantaría que me trataras bien, que me dieras los buenos días y las buenas noches todos los días, y que cuando despertáramos, así como estuviéramos, nos regaláramos una sonrisa? Seguramente algo va a cambiar en ese momento. Y cuando la persona empieza a practicar esos pequeños cambios, se da cuenta que dice, wow, funciona. Y es algo que estás aprendiendo en tu día a día. Y eso no lo estoy diciendo así como algo que se me ocurriera. Sí. Eso es parte de un proyecto que tiene Harvard en un taller que dice que es el taller de la felicidad, que es el más exitoso que tiene Harvard en su campus. Resulta que los estudiantes de Harvard lo que más buscan son buscar la felicidad. Y entonces es una serie de estrategias, de reaprendizajes de la vida para que busquen el estado de felicidad. Y ese es uno de ellos, y es muy funcional. A ver, es que siempre hablar de estos temas, me lo imagino y me siento a veces como un laberinto, y no precisamente sin salida, sino por la diversidad de caminos que toma esto de pronto, ¿no? Sí, claro. Es tan amplio, tan intenso y tan importante. ¿Cómo identificar, maestro Samuel Islas, cómo identificar, y voy a comenzar conmigo, con Roberto Díaz Guerrero, cómo puede identificar Roberto Díaz Guerrero, cómo puede Alan Huesca, cómo puede identificar el propio Samuel Islas Ramos, que tiene algo que no está funcionando y que podría ser una enfermedad Por mental? supuesto. Cuando vamos perdiendo la capacidad de goce de algo que yo regularmente me gustaba, comer un chocolate, y lo disfrutaba enormemente, Sí. y de repente ya no lo siento igual. Ir con mis amigos y platicar y echar cotorreo y todo, y de repente llego y me siento solo, sola. Algo está pasando.
Si yo voy en el transporte público y el famoso frase de me encanta sobrepensar, que no es correcto, pero bueno, es un pensamiento obsesivo que se está replicando constantemente. Si tú estás teniendo ese pensamiento, ese sobrepensar, y ese sobrepensar te lleva a caminos catastróficos, son ideas que están generando conflicto. O sea, el ejemplo de sobrepensamiento es voy en el microbús y me voy a accidentar, va a haber un accidente, me puedo accidentar, me puedo morir, me puedo lastimar. ¿Eso es sobrepensarlo? Eso es sobrepensamiento y regularmente es un pensamiento catastrófico. Sí, claro. Pasa lo mismo cuando estamos enamorados o enamorados, sí. ¿no? Ahorita en el 14 de febrero que viene, es que... No hay nadie más en la vida que Exacto. ella o él, nadie más. Es la única, ¿no? Eso es algo positivo. Bien. El sobrepensamiento negativo es lo que acabamos de narrar. Correcto. Y ese son algunos de los elementos que podemos darnos cuenta que las personas están mal. Y que yo digo, híjoles, algo no está bien, ¿no? Y necesito ir cambiando. Y bueno, eso aparte de lo económico, aparte de lo social, aparte de los problemas, ¿no? De lo laboral, exacto. De lo religioso y todas las cosas que nos pasan diariamente. Pero incluso tú puedes tener problemas en tu trabajo, pero dices, bueno, lo voy a corregir y lo voy a echar más ganas. ¿Podré hacerlo? Si lo puedes hacer, estamos bien. Si dices, no, es que, híjoles, y si después, ¿qué tal si me fracturo? ¿Y qué tal si me esguinzo? ¿Qué tal si...? Y empezamos a catastrofizar nuestro entorno. Estamos teniendo un entorno no saludable, no buena calidad afectiva. Es, digamos, cuando se le pierde sentido y disfrute a la esencia de vivir. Así es. No quiero más. O sea, no le encuentro chiste, no le encuentro sabor, no le encuentro pimienta. ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Ese momento es... Ya estamos hay un problema ahí, ¿no? Que necesitamos pedir ayuda. Que yo solo no voy a poder o sola. Bien. Y que necesitamos que un profesional de la salud psicológica o la salud mental me ayude. Y no necesariamente solo con medicamento. Los psicólogos sabemos que cuando algo no funciona bien y por más terapia que le vamos a dar no funciona, necesitamos el apoyo de un psiquiatra. Correcto. Porque medicamentos. Es un problema bioquímico cerebral que ahí necesita un fármaco que regule todo esto. Bien. Y entonces, imaginemos que las neuronas son como una coladera que sale y otra coladera que entra. Cuando algo no funciona, se va tapando esa coladera y entonces no pasa todas las sustancias bioquímicas cerebrales y necesitamos medicamento que purgue todo eso y empiece a fluir. Bien. Un ejemplo muy burdo, Sí, pero que nos permite entender cómo es que funciona, ¿no? Cómo funciona acá arriba el cerebro, y eso permite que neurotransmisores, neuroquímica cerebral, bioelectros, todo ese rollo funcione correctamente. Y entonces la psicoterapia funciona. Y aquí es donde viene el gran apoyo. Ya hay medicamentos, ya dicen los psiquiatras que con el solo fármaco no funciona. Bien. Necesitamos fármaco y psicoterapia. Bien. Porque cuando el fármaco haga su efecto, necesita el paciente reaprender todo el contexto de aprender otra vez a vivir bien, para cuando el medicamento pierda su efecto, ya pueda vivir sin necesidad del fármaco. Eso sí y solo sí son enfermedades neuróticas, porque las psicóticas tienen un camino diferente. Bueno. Se nos ha terminado el tiempo, maestro Samuel Islas Ramos. Siempre es apasionante el tema. Nosotros, justo lo acaba usted de comentar en una parte de su intervención, el saber, el darse cuenta, el darnos cuenta. Y con este espacio que estamos dedicando justamente en la Radio Ciudadana a este y otros temas, como la alimentación correcta. Esta semana abordamos el tema de los efectos en la salud y justamente en la salud mental también del exceso de las grasas vegetales, ¿no? De las grasas trans, estas cosas industrializadas y los efectos que tienen. Me imagino que ustedes han de encontrar casos también, ¿no? De que sí, la claro. dieta afecta también, ¿no? Y lo que queremos hacer es acercar esos temas también que nos parecen de toda la importancia con la mayor cantidad de gente, porque justamente de lo que se trata es de saber. Así es. ¿No? De saber, de acceder a esa información y que no sea necesariamente lo que hoy pasa también como un fenómeno, que todo sea, vamos a las redes sociales a ver qué dicen las redes sociales, porque pues hay todo, ¿no? En las redes sociales no hay control, está todo ahí revuelto, no necesariamente puesto con
con rigor técnico, científico, basado en las investigaciones. O sea, no porque esté en Internet es cierto todo, ¿cierto? Es correcto, así es. Incluso cuando hacemos investigación y buscamos en buscadores científicos o en buscadores, que también es necesario saber cómo la gente conceptualiza ciertos conceptos, nos damos cuenta del error que hay en los conceptos que están basados en Internet. Como catedrático, busco a mis alumnos y les digo, busquen bibliografía científica, busquemos bibliografía vulgar, de uso común, y busquemos, ahora estoy incorporando la inteligencia artificial que dice la IA respecto a este tema, y hacer un análisis comparativo de todo lo que estamos haciendo para poder impactar, ¿no? Completamente de acuerdo. Por eso me parece tan importante estas pues yo no les llamo entrevistas, les llamo charlas, estas conversaciones que compartimos con todo el público que nos está escuchando en la radio, que nos está viendo en las redes sociales, y que espero, de verdad, ese es el propósito, algo quede, ¿no? Algo quede. Y a mí lo que me encantaría que les quede es buscar que haya alternativas para solucionar sus problemas. Y que busquen un psicólogo, una psicóloga que pueda hacer la diferencia con ellos. Un psicólogo y una psicóloga certificados. Certificados, por supuesto. Y en el Colegio Morelense de Psicología tenemos a los colegas que, si forman parte del colegio, podemos estar seguros que cuentan con lo mínimo necesario o con lo necesario para poder atenderte a ti que tú necesitas esa ayuda. A la gente que nos escucha, maestro, ¿a dónde podría comunicarse para hacer una consulta, para que le sugieran un psicólogo, una psicóloga? ¿Lo pueden hacer al colegio? ¿Se pueden reportar ahí? Pueden ser a través del Comopsi, en redes sociales, en Facebook estamos como Comopsi. ¿Con ese? ¿Así? ¿Comopsi? Colegio Morelense de Psicología. O también comopsi.mx, la página web, que es Colegio Morelense de Psicología. Si ustedes ponen en ¿algún teléfono? Sí, les puedo proporcionar el mío, 735 149 2532. Estoy para servirles, para apoyarles en el caso necesario. Y bueno, tenemos ahí grupos de WhatsApp, todo para poder ayudar, canalizar. Y próximamente, mañana tenemos nuestra asamblea, y próximamente el gobierno del estado nos pidió firmar un convenio de colaboración. Qué buena noticia. Para poder llevar a cada vez más personas la ayuda psicológica. Qué buena noticia. Qué buena noticia. Atentos aquí para cuando lo firmen y lo comentamos. Es excelente. Aquí estaremos para dar todos los detalles de este. Muchas gracias. Entonces, los teléfonos, los datos para ponerse en contacto con el Colegio Morelense de Psicólogos, Comopsi, los encuentran en redes sociales, Comopsi. Su página comopsi.mx, el teléfono del maestro Samuel Islas Ramos, 735-149-2532, ¿correcto? 735-149-2532. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, y un saludo y un abrazo fraterno para todo el auditorio. Gracias.